el Señor está pasando. Queremos hablar el día de hoy algunas maneras de poder sanar una ofensa profunda. ¿De qué manera podemos sanar una ofensa profunda en la familia? Y yo quisiera hablar de algunos pasos tomados de la palabra de Dios, de un personaje que en lo particular a mí me llena mucho y me anima a querer vivir ese ejemplo de este personaje que se llama José, aquel que fue vendido por sus hermanos. Si ustedes recuerdan, José tenía apenas 17 años cuando él fue vendido y alejado de su familia, alejado de su padre que tanto amaba. Entonces, yo quisiera hablar un poco sobre este personaje, cómo encaró esa circunstancia, esta ofensa tremenda, el haber sido vendido por sus propios hermanos. Me imagino que fue algo doloroso y difícil, si le sumamos a eso todas las circunstancias que él tuvo que vivir en una tierra desconocida. Entonces, el primer punto para superar o sanar una ofensa difícil es que debemos de escoger vivir en el presente y no en el pasado. Escúchame bien. Escoger vivir en el presente y no en el pasado. La palabra de Dios nos dice que José estaba en prisión en el capítulo 41, versículos 50-52, y dice la palabra que a José se le dio un cargo de mucha responsabilidad en el gobierno del faraón, y se casó con una hermosa princesa. Esta se llamaba Asenet. Y con el tiempo José fue padre de 2 hijos, tuvo 2 hijos. Y los nombres, fíjense hermanos, que José le puso a estos hijos describen su actitud por las cosas que había atravesado mientras estaba lejos de la casa de su padre. Leemos la palabra: y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Asenet, hija de Potifar, sacerdote, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Palabra del Señor. Los nombres que José le dio a sus hijos, hermanos, nos revelan las noches que José lloró en medio de su soledad. Todos esos días que él estuvo en el calabozo, esos sentimientos profundos de sentirse rechazado, maltratado. Y Dios en su gracia le hizo que lo olvidara. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra de Dios elimina el dolor del pasado. José, escúchame bien, no permitió que su pasado fuera algo que le dañara en su futuro. No iba a permitir que su pasado oscureciera y destruyera su nueva vida, su nueva familia, porque él se casó y tuvo 2 hijos. Y aunque había tenido un pasado triste por haber sido vendido por sus hermanos, por haber sido abandonado de la casa de su padre, él le pidió a Dios esa gracia para que su pasado no oscureciera su presente, porque José era un hombre bueno, un hombre de Dios, que en todo lugar que iba era agradable, era una persona que llenaba, que ayudaba, que servía. No era un hombre amargado, frustrado, porque a mí me vendieron, a mí me hicieron daño cuando era niño, me abandonaron mis hermanos, me vendieron y he sufrido aquí, en tierras extrañas. Entonces ahora que soy poderoso, soy segundo después del faraón, voy a desahogar mi frustración con otras personas. José no era así. José fue un hombre de Dios y Dios hizo que él olvidara, y su gracia fue suficiente, porque él quería tener un presente y un futuro diferente para sus hijos. Vive usted, hermano y hermana, para sus recuerdos, para sus sueños. Es posible que a causa de lo que pasó,
en alguna etapa de su vida algo oscuro, algo terrible, algo que quizás cada vez que usted piensa en eso brota la raíz de la amargura y usted se niega a olvidar, se niega a rehusar confiar en Dios para su futuro. Hay muchas personas que viven así. Fíjense que a través de este programa hay muchas personas que comparten sus situaciones, sus vivencias. Hace un tiempo atrás yo conocí el caso de una mujer que se había casado 3 veces. Ella era católica, pero nunca había permitido a Dios que la liberara, hermanos, del dolor de su primer matrimonio. Ella sentía un gran rechazo y sobre todo sentía en su corazón que no había sanado esa primera herida y por eso sus relaciones con las demás personas no eran positivas. Ella no confiaba en nadie. Se había convertido en una mujer, en una persona a los que los psicólogos le dicen pasivo-agresiva. Culpaba, criticaba constantemente a los demás. ¿Y qué pasaba? Con su actual esposo, compañero de vida, sufría ese espíritu negativo. Y muchas personas, muchos católicos, muchos cristianos, al igual que estas personas, viven atados a su pasado por la amargura, por el dolor que les causó estas personas y no han podido entregarle a Dios ese dolor, ese sufrimiento. José escapó, escúcheme bien, de esa atadura de Satanás. Él permitió que Dios le ayudara a olvidar y José decidió vivir en el futuro y no en el pasado. Por eso su primer hijo le puso Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Dios le hizo olvidar su pasado negativo, el que estaba sufriendo. Y el segundo hijo de José se llamaba Efraín, que significaba, dice la palabra, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es posible que no haya tenido en cuenta esto antes, hermanos, pero Dios no puede fructificar en nuestra vida, en la tierra de nuestro sufrimiento, donde el dolor es más profundo, si nosotros vivimos en un momento sin esperanza, aferrados en el daño que nos hicieron. Dios permite, hermanos, que nuestro dolor tenga un propósito para nosotros. Y muchas personas tienen que dejar esas expectativas de que quizás esa persona regrese, de que las cosas mejoren, de que se va a hacer justicia por las cosas de su pasado. Necesitan olvidar ese sueño de quizás que su papá o su mamá los va a amar como ellos quieren, o que un amigo que les hirió o alguien que les dañó venga a pedirles disculpa y les diga: lo siento. Posiblemente esas cosas no van a pasar. José esperó por mucho tiempo eso de sus hermanos y nunca sucedió, hermanos. Casi 30 años. Y él dijo: tal vez algún día mis hermanos aparecen por acá a pedirme disculpas. Él tuvo que olvidar todo eso. Tuvo que pedirle a Dios esa gracia, porque sabía que eso no iba a suceder. Y no podemos llegar donde estamos, hermanos, donde queremos llegar algún día, si no nos alejamos del poder que tienen los recuerdos del pasado y esperar ese fruto de Dios que puede ser en nuestra vida. Otro paso importante es dejar libre a aquellos que nos han herido. La palabra de Dios nos dice en Génesis 45 que durante largo tiempo hubo hambre en Egipto. Y fíjense cómo son las cosas de la vida. Los hermanos de José vinieron a Egipto para comprar trigo. Y ellos, dice la palabra de Dios, estaban frente a José, pero no lo reconocieron. Y José los puso a prueba para ver si podía confiar en ellos. Y retuvo a un hermano de ellos. Y envió al resto de sus hermanos donde su padre para insistirle que la próxima vez tenían que traer a su hijo más pequeño, ¿verdad? A su hermano más pequeño, a Benjamín. Y cuando ellos regresaron de nuevo y trajeron a Benjamín, a ese hermano menor, José sabía que era el tiempo de aclararle a sus hermanos quién era él. Y dice la palabra de Dios en Génesis 45, 1, 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacer salir de mi presencia a todos.
y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Palabra del Señor. Mire, José lloró fuertemente, con una gran intensidad, hermanos, que todos lo escucharon por todas partes. Los años de dolor, de amargura, que él había guardado en lo profundo de su alma, ahora salían a la superficie con lágrimas. Y esas lágrimas podían ser lo que él había encontrado en su corazón, que era gozo de haber encontrado el perdón. Hermanos, con frecuencia las lágrimas son necesarias para el proceso de sanidad. Mire, cuando uno está en terapia con los pacientes o consejería, hay gente que por años oculta dolor y angustia y profundas penas en su alma. Y cuando alguien que le ha maltratado en su pasado, un papá, un hermano, un esposo, una esposa, alguien que le dañó, mire, de repente la persona empieza a llorar y empieza a sacar todo lo que lleva. Y una vez que le permite esa emoción manifestarse, psicológicamente la persona empieza a derramar su frustración, su dolor, y si permite a Dios que entren en esas emociones, Dios comienza a sanar. Y puede llorar por una hora o más esa persona, de una forma incontrolada, porque posiblemente son cosas que cargan por mucho tiempo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a José. La emoción no pudo más, porque tenía que aclarar eso con sus hermanos. Y como un torrente, ¿verdad? Como un río, preparó para el momento de la verdad esas lágrimas. Y lo más hermoso que más adelante nos dice es que José acercó a sus hermanos y ellos se acercaron a ellos. Y mire lo que dice la palabra de Dios: yo, José, vuestro hermano, el que vendieron en Egipto, estoy aquí ahora, no se entristezcan, ni les pese por haberme vendido, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y darles vida por medio de la liberación. Palabra de Dios. Imagínense, hermanos, esta escena, que sin ninguna disculpa de parte de sus hermanos, José les dice: no se entristezcan por lo que han hecho y no se enojen con ustedes mismos. En verdad, José les estaba diciendo: todo ha sido el plan de Dios para ustedes y para mí. Dejar libre, hermano, a las personas que nos han herido tiene poder. Tiene poder para sanarle en su familia. Tiene poder para curar su vida. Los hermanos de José en la palabra de Dios no nos dicen: ay, hermanito, perdónanos por lo que hicimos. No fue él el que tomó la iniciativa, fue su propio hermano. Qué fe más grande, ¿verdad, hermanos? Qué voluntad. Y si yo fuera José, como todo ser humano, cualquiera podría estar tentado o dispuesto, hermano, a perdonarlos, pero quizás antes decirles un par de cosas, ¿verdad?, de la gente que nos ha herido. Es que mire, por culpa suya pasó esto. Ustedes no saben lo que es vivir en tierra extraña, ser puesto en la cárcel injustamente, ser torturado. Ustedes no saben lo que he vivido aquí. José no les dijo eso. En ningún momento les empezó a reclamar todo lo que él había sufrido. José no lo hizo, porque José dijo: el pasado es pasado y el futuro comienza ahora. Amén. Gloria a Dios. Él le pidió a sus hermanos que no le acusaran por el pasado y estaba dispuesto a perdonarlos sin hablar de lo ocurrido. No había necesidad ya de recriminarlo. Dejar libre a quienes nos han herido, hermanos. Y no importa si ya no vive con usted esa persona, si está en otro lugar, en otro país,
o está posiblemente cerca de su hogar, déjelo libre en el nombre de Jesús. No se torture. A veces esto lleva tiempo. Mire, José pasó 30 años. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Recuerde que en la injusticia Dios está presente. En medio de una injusticia, escúcheme bien, José vio a Dios. José vio el plan de Dios. Entonces, mire qué importante es esto. Cuando uno ve que Dios en medio de su dolor hace la obra. Esta mañana yo quiero invitarle a usted que si siente en su corazón un deseo profundo de dolor por las cosas que le han hecho, recuerde que en la injusticia Dios está presente. Cuando Dios posiblemente permite esa situación, lo usa para una causa mayor. Decida bendecir a aquellos que le han hecho mal. José lo hizo. Y Jesús nos mandó a bendecir a los enemigos, a bendecir a quienes nos han hecho mal. Porque eso tiene poder de liberarlo a usted. Cuando usted bendice a alguien que le ha dañado en su familia, a alguien que le ha torturado, que le ha hecho mucho daño, usted está siendo liberado en el nombre de Jesús. Bendígalo. No decida vengarse. La venganza es el trabajo de Dios, no el nuestro. Confíe en Dios, Él juzgará. Él sabrá lo mejor para nosotros. Y Dios no le abandona a usted cuando ha sido tratado de una forma injusta, hermano, sino que se acerca para ayudarle, para seguir adelante. Y por fe deténgase esta mañana un momento y permita que Dios esté presente en esa situación. Y dé gracias a Dios por la fidelidad, por el dolor, por todo el sufrimiento que puede estar pasado en su vida, pero decida bendecir. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios tiene poder para liberarlo esta mañana. Dios tiene poder para limpiar sus heridas, hermano. Dios tiene poder para ayudarle a usted en su familia. Suelte todo. Suelte esa amargura en presencia de Dios. Cada pensamiento, cada miedo, cada resentimiento, cada dolor, pídaselo hoy. El perdón es un acto precioso, es un proceso. Y nosotros decidimos perdonar, porque cuando la amargura regresa, tenemos que volver a perdonar en nuestra vida. Cuando viene el pensamiento, nuevamente la herida, tenemos que volver a perdonar. Tenemos que hacerlo para ser felices, porque la amargura puede ser un veneno mortal que lo destruye a usted y a su familia. Y va a hacer feliz a su enemigo, que usted sea amargada, que usted sea un amargado. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted viva así, sufriendo, amargado, infeliz, frustrada. Y perdonar lo va a liberar, le va a dar sanidad, porque Jesús nos enseñó a eso, hermano. En el nombre de Dios vamos a orar. Padre, oh Señor, acuérdate hoy, Señor, de nosotros. Acuérdate, Padre, del daño que hemos sufrido. Señor Jesús, sánanos hoy. Libéranos al igual que José. Libéranos, Padre, aún a pesar de tanto tiempo que otras personas nunca tomaron la decisión de reconciliarse con nosotros. Son muchos años, Señor, son muchos agravios, pero hoy en el nombre de Jesús, al igual que José, queremos tomar la decisión, quizás con lágrimas en nuestros ojos, Señor. Quizás, Padre, con mucho dolor, queremos sanar esa herida. No te acuerdes, Señor, del dolor que nos han causado. En lugar de eso, recuerda el fruto, Padre, que hemos dado a causa de ese sufrimiento. Nuestra fidelidad con las personas que posiblemente no se lo merecen. Ayúdanos, Señor. Sánanos. Sana a esas mujeres, Señor, que nos escuchan hoy. A todos esos hombres, Padre, que se sienten en su corazón todavía con raíces de amargura. Cúralos de ese veneno, Señor. Sácalo de su corazón en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Padre, que está siendo liberada hoy por causa de un resentimiento, sánala hoy, Padre. Sana toda enfermedad por todas esas heridas acumuladas a lo largo del tiempo, de la vida.
Sánalas, Jesús. Sana todas las familias que están divididas en el nombre de Jesús. Libéranos, Señor. Nos has creado para ser libres, para dar fruto, para dar vida a otras personas. Sana nuestra alma. Danos la paz que necesitamos, Señor. Ayúdanos a olvidar ese pasado doloroso y difícil. Ayúdanos a sanar ese pasado con nuestras lágrimas, Señor. Danos paz, danos amor, llénanos vacíos, Señor, esta mañana. Llénalos, Jesús. Te necesitamos. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Aquí estamos postrados ante ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Dándose